Uno tendría que preguntarse, ¿por qué si los derechos son tan fundamentales, cumplen un papel tan central en la calidad de nuestra vida, en nuestras expectativas, nuestras oportunidades, nuestra idea de futuro, por qué en una sociedad como la nuestra los vemos con tanta desconfianza? ¿Por qué nos resultan tan ajenos? Incluso, ¿por qué nos resultan tan amenazantes y hasta peligrosos, al grado de que somos capaces de decir que con cuestiones de política o con cuestiones de asuntos públicos nosotros no nos metemos? Y eso tiene una explicación. Los derechos nos han sido expropiados. Los derechos han sido tomados por las élites, por los intermediarios políticos, por quienes han ejercido la autoridad sin una responsabilidad pública o social, y los han convertido en vehículos para la promoción de su bienestar particular y de sus propios privilegios. Justamente la reapropiación de los derechos significa entenderlos como herramientas o mecanismos para revertir los privilegios, para avanzar en la agenda de una sociedad genuinamente igualitaria. Cuando hablamos de derechos, y tal vez esto es algo en lo que haya que insistir una y otra vez, no solo en esta sesión de trabajo, sino a lo largo de todo nuestro curso. Cuando hablamos de derechos, hablamos de valores sociales que nos permiten alcanzar cosas que son importantes para todos. Es decir, son valores sociales que se tienen que reflejar en la calidad de la vida que nosotros vivimos. Se tienen que reflejar en la educación de nuestros hijos, en la salud a la que podemos tener acceso, en la posibilidad de tener un consumo que satisfaga nuestras necesidades, en la posibilidad de un desarrollo personal que vaya más allá de la mera sobrevivencia cotidiana. Y esto que cuando no existe es lo que llamamos injusticia o carencia, solo se puede enfrentar a través de un uso adecuado de los derechos. Hay quien cree en países como el nuestro que el gobierno o las autoridades en general del Estado, cuando benefician de alguna manera clientelar o corporativa a determinados colectivos, está haciendo lo que se tiene que hacer en materia de derechos. Y la verdad es que todo lo contrario. Los derechos deben abarcar a todas las personas y justamente no deben convertirse en un mecanismo para reproducir o aumentar la sujeción y la desventaja que padecen los grupos. Yo tengo la impresión que respecto de la lucha por los derechos, no deberíamos perder de vista que los verdaderos titulares de los derechos, los verdaderos titulares del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema laboral, del aparato de justicia, de los bienes culturales, de los bienes de ocio, del acceso a la naturaleza, del acceso a todos los elementos que pueden estar en nuestro entorno social y natural, todo eso son parte del esquema de derechos porque nos pertenece. De tal manera que recuperar, reapropiarnos de los derechos significa exigir que no funcionen más como mecanismos para la apropiación privada de bienes que deben ser públicos, para la corrupción, que finalmente es un mecanismo de este tipo, una apropiación particular o una apropiación privada de bienes que son públicos. Por eso, la agenda que podemos desarrollar en un colectivo como el de nosotros es una agenda de reapropiación. ¿Qué significa esto? Que no es que tengamos que construir desde cero el esquema de los derechos, tenemos que reformar su disponibilidad. Tenemos que quitarlos de las manos exclusivas y excluyentes de las élites políticas, de los operadores e intermediarios políticos, de aquellos que han constituido oligarquías políticas con un reparto selectivo de bienes y entrar a un proceso de socialización de esos bienes colectivos. Un reparto equitativo que permita cumplir la promesa que ofrece todo derecho, su universalidad, su
carácter no excepcional, su carácter público, su carácter de un bien de naturaleza colectiva. En ese sentido, luchar por los derechos significa luchar también contra el monopolio que de los derechos han hecho determinados grupos de poder. Esto no se puede esconder en ningún momento. La lucha por los derechos no nos deja idénticos a como empezamos. Una sociedad donde ganamos derechos es una sociedad que ya no se va a parecer a aquella de la que partimos. Es una sociedad que ha tenido que cambiar los privilegios, las asimetrías que han configurado nuestro pasado político. Un ejemplo claro en este sentido, los derechos de las mujeres en el marco de la igualdad de género. Una sociedad patriarcalista es una sociedad que invariablemente genera desventaja para las mujeres. Una sociedad basada en la igualdad de género, que es un principio democrático básico en nuestros días, es una sociedad en la que los privilegios del patriarcado han sido reducidos y hasta eliminados. Y eso, desde luego, significa afectar intereses establecidos muy poderosos. Pero esa es la única manera de poder registrar avances en materia de derechos.